Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Gracias por la escucha, por disponer de este tiempo para encontrarnos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Además, deseamos tener bienestar y lograr resultados que nos ayuden en nuestro día a día. Todos deseamos tener relaciones de valor, un espíritu innovador en nuestro ser y en nuestro hacer diario. Y además la fortaleza para que lo que emprendemos sea con éxito y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y sobre todo herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el honor de conversar con una persona que ama mi corazón, mi hermano del alma y mi hermano de sangre, Rafael Mesén, un hombre inteligente, un hombre dedicado, sobre todo con un espíritu de servicio, con una mente brillante. Gracias, Rafita, por estar conmigo en Conversaciones con Rocío Mesén. Es un honor que nuestra audiencia te escuche con todas esas palabras de sabiduría que te han acompañado por tantos años. Muchas gracias, Rocío, Rosy, como yo le digo a mi hermanita querida y amada de tantos años de estar juntos. Gracias por ser mi hermana, estoy muy orgulloso de ti y por supuesto con muchas ganas de compartir muchas cosas. Gracias, Rafita. Bueno, pues siempre les digo a mis invitados que si hay algo maravilloso es que todos tenemos una historia de vida y con todas las vicisitudes que ella tiene, tenemos tanto que aprender los unos de los otros y eso nos permite de muchas maneras vivir mejor, porque escuchamos a otros y decimos, hey, eso me sirve a mí. Y estoy segura de que hoy vamos a tener muchas posibilidades de encontrar herramientas para que nuestra vida tenga de otro color, color esperanza. Rafita Mesén, ¿quién es Rafael Mesén desde el principio de su vida? Bueno, desde que yo me acuerdo y abrí los ojos y tengo memoria, soy un chico soñador y que me dejaron soñar mis padres. Definitivamente soy un chico con imaginación, soñaba con jugar al fútbol, nunca me lo prohibieron, pero siempre lo encausaron. Me dijeron, ¿quieres jugar? Primero estudiar. Y ahí es donde yo empecé a entender que los sueños definitivamente son mapas, pero que el trabajo es el camino, ¿verdad? Entonces, por ahí es donde he trazado mi vida, porque muchas veces soñé con llegar a jugar fútbol, primera división, pero había un enorme trabajo que hacer semanalmente, pero primeramente cumplir con mis estudios. Entonces, yo puedo decir que desde que abrí mis ojos estoy soñando y que no pierdo la capacidad de soñar y admirar y admirarme. Entonces, aún soñar despierto es una de las cosas que me encanta porque hasta lloro con mis sueños, de sentir que estoy logrando algo que tal vez están 5 años después, 10 años después. Y probablemente esas son de las cosas que me mueven y me inspiran, me dan un motor en el corazón para poder avanzar. Qué hermoso, Rafa, decir soñar, ¿verdad? Porque soñar no tiene límites, pero soñar con responsabilidad tiene la posibilidad de la creación, de realmente no solo decir a mí me gustaría, sino que trabajarlo y con nuestro deseo, con nuestro ímpetu, con nuestra entrega, con nuestro servicio, poder realizar esos sueños. Y entonces es cuando podemos decir, podemos construir nuestra vida, porque somos personas en construcción permanente. Rafa, ¿vos te acordás de esos primeros pasos donde vos comenzaste a forjar la persona que sos hoy?
Sí, exactamente. Yo soñaba despierto y jugaba despierto, o sea, jugaba soñando. Por ejemplo, me gustó ser portero y yo mismo tiraba el balón, pero de tal manera que iba en tan lento movimiento que yo llegaba a atrapar el balón y me creía el portero, digamos, más grande del mundo, ¿verdad? Entonces, y yo me alegraba de la tajada que hacía de mi propio tiro, ¿no? O sea, es algo increíble cómo un niño puede jugar de esa forma, ¿no? Era, e incluso estaba solo. Sin embargo, pues, y también recuerdo mucho de lo que hoy, digamos, he aprendido ya reflexionando sobre mis sueños es que los sueños son 10% inspiración, porque hay que tenerlos, hay que sentirlos, hay que vivirlos antes de que sean posibles, pero 90% de transpiración. O sea, yo jugaba y atajaba y decía, yo quiero entrar a equipos y, en fin, en sexto grado me permitieron entrar a la escuela de fútbol, que ya yo ya entrenaba 3 veces a la semana y empecé ahí a firmar el sueño, donde yo dije, bueno, si yo quiero llegar, tengo que afirmarme, tengo que trabajar, trabajar, tengo que yo hubiera otro Nara, yo todavía estaba en la sabana, pero antes había cumplido con mis tareas. Mi madre siempre pudo canalizar y es una cosa que también aprendí, que uno tiene fuego para los sueños, pero requieren chimenea. Entonces hay que encauzar ese fuego en los niños, ¿no? Y hay que poner ese fuego en verdadero cauce, que es una chimenea. Entonces yo siento que mi madre me modeló por ahí, mi padre me modeló una excelencia en la oral y mi madre me modeló lo práctico en el sentido de que, ok, tienes sueños, encáusalos, ¿verdad? Encáusalos en el estudio primero y luego pues en la disciplina. Y es que realmente estamos en esta vida para construir ese cauce por el que necesitamos poner objetivos, tener metas muy claras, saber que no todo se come el mismo día, sino que vamos un día a la vez comiéndonos nuestros sueños, construyendo los escalones que nos llevan hacia algo. Y no podemos poner objetivos tan elevados sin haber hecho el camino que nos correspondía hacer para llegar a ese primer escalón. Estoy recordando porque creo que esta conversación es maravillosa, porque creo que es como vivir, ¿verdad? Nuevamente todo lo que juntos en un momento dado teníamos. Y entonces había realmente todo ese juego, pero resulta que somos otros hermanos, tenemos otros hermanos además, ¿verdad? Entonces había juegos con ellos, había juegos solos, había juegos de espacios abiertos y de espacios cerrados, pero quiero hacer énfasis en las palabras que dices, porque cuando uno está jugando con otros, muchas veces está jugando el sueño del otro, pero cuando uno realmente está construyendo en su soledad, tiene la posibilidad de ser el que lanza y el que ataja. Entonces, una primera herramienta para que todos los que están escuchando, Rafita, puedan entender este punto. Jugar con el propio sueño es ser responsable de cómo tiro, a dónde tiro, en la velocidad que voy corriendo para ser el portero que ataja también. ¿Por qué? Porque necesitamos empezar con una idea, darle movimiento, construirla, crearla, pintarla y además atajarla para recibir los frutos. Aquí viene la otra parte, ahí donde dice 10% de inspiración y todo lo demás corra, papá, porque tienes que transpirar para poder sacar de vos toda esa esencia que ya hay, potenciar tu fuerza y no esperar que las vicisitudes de la vida, que la piedra y el huequito y que además el que le dijo, ¡hey, está jugando solo! O sea, te quite la atención de aquel objetivo al que vamos. Necesitamos poder encontrar el punto exacto para atajar aquel sueño y poder recoger el fruto de lo que anhelamos.
Exacto. Yo creo que uno, cuando es niño, si puede, si algo tienen los niños y debemos trabajar es la capacidad de imaginar. Porque bien lo dijiste, un agente externo podía verme y decir, ese hombre, ese niño está loquito, está tirando y está atajando. Pero yo sentía que me tiraba el mejor delantero y yo era el mejor portero para atajar. Esa es la imaginación, oír el estadio lleno, oír, la algarabía, sentir la adrenalina, por Dios, todo eso lo vuelvo a sentir ahora cuando yo me tiraba con una sudadera que las pedía, ¿verdad? Entonces, esa capacidad de soñar luego ya, sí, como vos decís, se comparte con el otro. Resulta que para esos años de fútbol después añadía los otros que son mis pares, no tanto mis hermanos porque había cierta diferencia de edad, pero sí mis pares, compañeros de escuela. Resulta que yo pude transmitir cuando uno cree en sí mismo y cuando uno se la cree y cuando uno sueña, lo siguen, lo siguen. Y yo puedo decir que era increíble cuando yo les decía a mis compañeros, mire, ¿por qué no van a jugar conmigo en la tarde? Y venían, yo vivía en el barrio del Carmen de Paso Ancho y otros venían de Atillo, de Sagrada Familia, de San Cayetano, en fin, de lugares a 3 kilómetros que ahora sería imposible. Todos venían o a pie o venían en bicicleta, pero llenábamos una plaza porque yo les decía, en mi barrio y en mi plaza se juega el mejor fútbol con la mejor bola que yo tengo que compartir y vamos y juguemos. Y de verdad yo ahorita, yo recuerdo que teníamos hasta 20 chicos jugando toda la tarde, ¿verdad? Y yo me sentía, por Dios, dichoso de que yo podía, ni siquiera era consciente de cuánta capacidad de convocatoria yo tenía, simplemente estaba feliz porque ellos estaban conmigo ahí y yo jugando. O sea, ahora uno piensa en la capacidad de convocatoria, En la en la capacidad pasión. de liderazgo y la pasión que transmitías al hacerlo, Rafita. Pero ve qué interesante. Ok, ellos querían lo mismo que vos, porque hay muchos que quieren lo mismo que nosotros, pero si no lo compartimos, no podemos hacer red. Y ahí realmente hay un principio de vida para vos, porque eso que vos hacías en ese momento siendo un chico, todavía lo haces, Rafa. Todavía esa capacidad de liderazgo, de convocatoria, esa capacidad de hacer que muchos sueñen con vos, pero que además hagan suyo el sueño, porque hay un tema muy interesante. Dijiste, yo decía, tengo la mejor cancha porque te la apropiaste, la mejor bola que era tuya para compartir con los demás. Entonces, hay un principio, Rafa, que creo que vale la pena y es, señores, podemos soñar y podemos emprender, pero por favor, siempre cuando usted tenga algo entre manos, piense que tiene que crearlo y que creerlo, que el amor propio tiene que estar ahí, pero la posibilidad de compartirlo con otro, la posibilidad de llevarlo a cabo con otros, de quitar el egoísmo y dejar de pensar, ay, es que si lo digo, otros también lo van a hacer. ¿Qué importa que lo hagan otros? Disfrute de usted cuando lo está haciendo, porque Rafa convocó a muchos y muchos llegaron a jugar. Imagínese lo que sería decir, voy a seguir jugando solo. No, la algarabía creció cuando fue esa persona que convocó y que dijo, quiero compartir mi balón, quiero compartir mi sueño, quiero compartir mi pasión por el fútbol. Y en este particular, ese juego se convirtió en una posibilidad de reafirmar principios y valores que son inigualables. Sí, así es, y realmente cada vez me inventaba otra cosa, después fue el boxeo con mis guantes, en fin, y después fue el frisbee y ya todavía en el colegio llevaba mucha gente y siempre convocando, bueno, y vos te acordás, ¿para qué decirlo? Los bailes, ¿verdad? Donde se hacían en mi casa. Tal vez yo no era tan bailarín como ahora, ja, pero es interesante que en mi casa era la convocatoria
para que los chicos bailaran, incluso en el fin de año o la mitad de año, y yo me sentía sumamente bien. Y usted también se benefició de eso, ¿verdad, mi hermanito? Que si me beneficié de casi todo. Pero hay una cosa importante, habían unos papás detrás que abrían las puertas de la casa. Ok, quisiera que tomemos eso Sí, como una posibilidad. O sea, las puertas de casa siempre estuvieron abiertas para mucho, para reuniones de señoras de la comunidad, para ser mi padre un líder comunal que hasta el día de hoy admirado porque realmente muchas de las cosas que sucedieron en la comunidad tuvieron que ver con esa pasión y ese ímpetu que él hacía. Y así nos enseñó desde muy pequeñitos a compartir en comunidad, al bien común, a buscar el amor por las personas, pero también por ese lugar donde estábamos. Si queríamos tener mejores espacios de juego, había que trabajar con ellos. Si queríamos tener una iglesia en el barrio, había que ir a meterse al barrio y a construir ahí y a hacer turnos y a ser parte de la comunidad. Eso hace que se desarrolle realmente una familia que tenía un principio y era el principio del servicio y el principio de llevar adelante los sueños que nosotros y otros compartíamos. exacto. Y yo creo que con mi padre aprendí sin que él supiese, sino por imitación, bebí de su modelo, por ser el referente primario de lo que es la participación, ¿verdad? Como vos dijiste, la casa se abrió desde los más humildes hasta un presidente de la República que llegó y con esa capacidad de convocatoria que tenía mi padre, pero también con la vocación de servicio. Fue el primer teléfono, todo el mundo llegaba a llamar, fue el primer televisor, todo el mundo iba a ver. Y así fue como dices exactamente conmigo. Yo tenía naturalidad para llevar a mis amigos a la casa, pero vea qué interesante para los que hablamos de crecimiento con la niñez y la adolescencia. Mi madre conocía quiénes eran mis compañeros, conocía quiénes eran mis amigos y eso permite un balance ahí en las relaciones, está ella tranquila, en fin, tantas cosas que se puede aprender y vos como psicóloga lo sabes bien. Y lo asunto es que también mi padre, yo me acuerdo que cuando él daba sus discursos de participación para un turno, por Dios, todos estábamos como absortos de lo que él decía y cada uno con su propio espacio, con su propio rol, desde las abuelitas, las señoras, los jóvenes, los niños, todos teníamos participación plena. Yo digo, bueno, aquí hay desarrollo local, ahora que reflexiono, hay participación plena intergeneracional, bueno, cuántas cosas fueron lecciones de vida y lógicamente todo eso se traduce en que nosotros podamos también en una vocación de servicio, no tanto ser materialistas, sino que se nos transmitió una vocación de servicio, ¿verdad? Y hasta nuestros días está presente. Y es la posibilidad de pensar en que si bien había necesidades, como por ejemplo que mis hermanos tenían que ir a una escuela y no había un puente y mi papá colaboró para que ese puente estuviera para poder pasar hacia el otro, hacia otro barrio y entonces mis hermanos pudieran ir. Entonces, crear ese puente es toda una metáfora, Rafa, porque del otro lado del puente había una escuela, había una iglesia, había una comunidad y se nos abrió esa comunidad por un puente que alguien decidió hacer por una necesidad, pero no se abrió el puente como si lo lleváramos en el hombro y lo usáramos para nosotros, sino para todos. Porque siempre que pensamos en el bien común, realmente podemos entender que la ganancia secundaria está para nosotros también, pero qué hermoso poder saber que por ese puente pasaron tantas personas y que pasan todavía tantas personas para poder ir de un lugar a otro. Eso me hace pensar en la escuela, Rafita,
en la escuela como otra posibilidad donde ustedes, mis hermanos, fueron. Y entonces traigo a la memoria que yo estaba muy pequeñita. Tenemos 5 años de diferencia para que la audiencia sepa y por qué para mí era como admirable, porque era mi hermano más cercano en edad y entonces era la persona a la que tenía más posibilidades de interactuar. Entonces, cuando la maestra de mi hermanito llega por primera vez a comer mandarinas y a comer limones dulces y pasa tiempo con mi mamá y conmigo y con mi hermano, a mí se me abren las posibilidades de que los maestros son personas que interactúan con los niños, que interactúan con la familia y entro en una dimensión donde entiendo que la educación es cercana al hogar, que es necesaria dentro de esa comunicación, de esa comunidad, de ese sistema educativo, un encuentro y marca mi vida a tal grado que en mi vida como educadora, esa es mi conexión, saber que estar cercano a la familia le da nuevas oportunidades a las personas, tanto a los chicos como a los padres y por supuesto al maestro que sacaba provecho, cuando digo sacar provecho desde el buen sentido de la palabra, porque entonces nos hacíamos parte del proceso educativo de todos. Sí, bueno, pues cerrando ese metáfora del puente, justamente también yo digo que el puente cierra brechas y cierra brechas al acceso educativo, al acceso deportivo, al acceso social. Y eso fue lo que hizo con nuestro barrio, cerró brechas y pudimos pasar a otra iglesia o otra escuela. Y ahí es donde yo encontré también en mi maestra otra referente importante, además de mi padre y mi madre, desde luego, pero ya fue en el tema de mi vocación, de mi profesión con la agricultura. Si bien mi padre es un migrante rural, no venía muy contento del campo porque era un trabajo duro de peón, no era como dueño ni hacendado, pero sí, digamos, tenía sus historias que nos contaba en la mesa después de las cenas y nos hacía, digamos, imaginar ese imaginario rural que requeríamos los citadinos, ¿no? De cuentos y cosas interesantes, historias, pero también, como era contador, nos enseñó a amar el campo porque nos sacaba todos los domingos al campo, y ahí fue donde comenzó la locura mía y el esplendor de lo verde, de lo morado, de lo blanco, de ver flores de un papal floreado blanco, otro morado, en fin, cosa que me deslumbra todavía. Y la maestra resulta que también era una maestra rural que se vino a la ciudad y empezaba a hablar de ese imaginario de niños que tienen que caminar kilómetros para ir a la escuela, muchas horas, mojándose con en fin, recorriendo kilómetros, a veces, sí, definitivamente a pie en esos tiempos por caminos con barro. Todo eso me hizo sentir sensibilidad, pero también amor. O sea, me enamoré del campo. Al punto de que yo desde cuarto grado ya yo tenía la decisión totalmente afinada de que iba a ser ingeniero agrónomo. O sea, de que iba a dedicarme al campo, además de que me encantaba el aire libre. Ahí empecé con los árboles en la casa, a podar, a comer primero las guayabas, limones, en fin, a machetear las malas hierbas, ¿verdad? Que ahora no le decimos así, porque todas son buenas. Entonces, en fin, fue también estimulando mi imaginación y también acercándome a ese mundo que de pronto quise coger café, por circunstancias familiares no fui, quise internarme en un agropecuario, también por circunstancias familiares no fui. En fin, pero tampoco me prohibieron pues ya estudiar lo que yo quería, que era agronomía.
y definitivamente, cosa que no me equivoqué, pero siempre también trabajando la agricultura y de verdad que ha sido todo un honor servir a la gente rural, a los niños, a las mujeres, a los jóvenes, que también tiene muchas brechas sociales, brechas tecnológicas, brechas de calidad de educación, brechas de pertinencia educativa, brechas de recursos, brechas de caminos y pues sí, me ha gustado demasiado colaborar con las personas rurales, sobre todo con juventud, porque me dediqué mucho también al tema juventud desde el año 80. Y ahí es donde se me vincularon los dos mundos, juventud y ruralidad, y nació mi apasionado hijo que se llama Juventudes Rurales, que es en lo que yo me he especializado más. Rafita, no quiero dejar de tener un espacio para pensar en ese espacio donde crecimos, ¿verdad? Dentro de casa que habían una cantidad de árboles frutales increíble que teníamos la posibilidad de comer del fruto, pero también es increíble para mí ver todo lo que fue pasando en el tiempo, incluso cuando ya como profesional estabas dándonos sugerencias de cortar los árboles o de cortar algunas ramas llamado poda. Y yo quisiera que hagamos una metáfora con eso, Rafita, porque qué impresionante que es pensar en la poda, en la necesidad de los árboles, de quitar algunas ramas para fortalecer e incluso el injerto como tal y poder pensarlo desde la vida emocional. Para mí ha sido increíble poder pensar que tenemos que un árbol, sí, que tiene grandes raíces por nuestra historia, que tiene una posibilidad de un tronco que nos sostiene, que es todo aquello que nosotros somos en esencia, llevamos dentro de este estuche llamado cuerpo, y esa mente que da la posibilidad como de extenderse o también como de reducirse dependiendo del espacio que tiene, porque el espacio es lo que hace la diferencia de que un árbol tenga más luz, menos luz, etcétera. El artista en esto sos vos, pero metafóricamente, cómo pensar cada una de estas cosas y la poda en la vida emocional, Rafa. Bueno, primeramente hay varios tipos de podas, ¿no? Empezaré con una que tal vez nos puede, digamos, sumergirnos en el mismo tema más fácilmente, la poda sanitaria. ¿Qué es la poda sanitaria? La poda que yo hago cuando hay hojas enfermas o bien hojas inútiles. ¿Qué sería una hoja inútil? Una hoja que le da sombra, porque las hojas fueron hechas para, sobre todo, bueno, hojas de frutales, digo yo, porque muchas plantas son de sombra, definitivamente. Pero los frutos que son los cultivos frutales, que son generalmente para poder, digamos, dar fruto en la luz, una hoja que no le dé luz es una fábrica, como dicen, que no se abrió, es una fábrica inútil. Entonces, esas hojas me están chupando savia, pero no funcionan para darme la fotosíntesis, ¿verdad? Convertirme la energía del sol en energía para la planta misma, ¿no? Entonces, todas esas podas son de sanidad, son también de que la planta no, digámoslo así, eh, no gaste energía en cosas que no le van a dar fruto. Luego la poda de fructificación, que es básicamente que, bueno, de pronto hay un árbol que le crece y le crece y le crece a usted. Definitivamente hay, sobre todo la poda de formación, que es muy acorde con la metáfora de los niños, ¿no? La formación, nosotros los agrónomos tenemos el concepto de una formación en tres ejes, digámoslo así, como una Y que se ve desde arriba, ¿no? Para poderle dar aireación a los árboles y estructura para que aguante y soporte las frutas. Porque, ¿qué pasa con un solo eje que me crece y me crece y me crece? Los frutos son inalcanzables y los frutos van a ser pocos porque crece y crece en vez de tener tres troncos. Del tronco central, yo puedo derivar tres troncos
y las frutas, digámoslo así, van a estar más cercanas para tomar de ellas y disfrutar. En cambio, si yo no lo puedo, resulta que van a ser inalcanzables esos frutos, están arriba, arriba. Entonces, Pues eso sí, impresionante. Déjame de la sanitaria y de esta, de la estructura, es impresionante porque nada más puedo pensar, wow, miren, necesitamos como seres humanos, no, ni siquiera les estoy hablando como papás, les estoy hablando como padres, como personas, les estoy hablando como en el cuidar cualquier edad etaria que usted esté. Necesita esto que necesitan los árboles, ¿ok? Necesita espacio, luz y tener, ok, dos ejes, ok, dos ejes para poder tener más cerca los frutos. Con los padres necesitamos dos ejes, a papá y a mamá lo necesitamos. A veces no tenemos la persona física con nosotros, pero siempre habrá alguien que hace función paterna o función materna. Necesitamos saber que no podemos simplemente cortar, ¿verdad? Ahí donde están las ramas y que ahí va a salir, porque no funciona de esa manera. Hay que dejar que vuelva a salir. Y teníamos un árbol, ¿recuerdas, Rafa? Que fue así, que lo cortamos totalmente y él decidió dar un gran tronco nuevo, ¿verdad? Y cuando vimos simplemente había crecido tanto, pero entonces es necesario que podamos tener aire, ¿ok? Ese aire es aquello en que nos damos pausas para repensar lo pensado, donde muchas veces estamos creyendo que estamos cumpliendo, pero lo único que estamos es corriendo, haciendo, 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 y dejamos nuestro ser vacío en una esquina, como siempre digo, metido en una rendija donde no podemos saber acerca de nuestra esencia porque estamos demasiado interesados en encontrar la forma de dar fruto. Tiene que tener un tiempo de crecimiento, tiene que tener una estructura, tiene que tener aire, tiene que tener luz, tiene que saber que hay sombras en la vida emocionales, que hay personas, vamos a decir, que son como una sombra en la vida de uno. No siempre una persona que está al lado es la persona que me permite tener la luz y el aire. A veces hay que correrse un poquito de esas personas que nos quitan esa posibilidad de respirar. Entonces, esta metáfora, Rafa, es como enorme. Podríamos hablar horas porque realmente es una necesidad tan grande y nosotros vivimos también dos ejes sumamente importantes. Hay personas que solamente se centran en cultivar su cuerpo físico. Hay personas que viven como en la estratosfera donde solamente están pensando en su vida emocional. Lamentablemente muchas veces problematizándose o haciendo de su vida, ay, ¿cómo voy a resolver esto y resolver el otro? Y querer tener tanto control sin tomar en cuenta que necesita respirar y muchas veces meditar, entrar en una meditación y en una oración donde pueda contar además con una cosa increíble y es que la luz que requiere no la encontramos en ninguna parte, viene precisamente del cielo. Entonces, poder tomar esas posibilidades de vida para replantearnos nuestro crecimiento como personas, como árboles plantados que pueden dar fruto porque tienen todo lo que necesitan, el agua, las raíces fuertes, haber limpiado las hojas sanitariamente, realmente buscar la sanidad interior. Entonces, Rafa, qué gran ejemplo me estás dando con esto, que siempre ha sido como no sé, es como una parte de la vida donde uno dice, es que toda la naturaleza está unida entre sí y uno puede aprender montones de una cosa u otra observando, siendo parte de este mundo, de este proceso natural que nos dice qué necesitamos para estar mejor. sí, y yo ahorita estoy pensando en una poda que hago mucho con las moras, unas moras que se llaman brazos, y yo saco un eje, lo podo y saco tres ejes, los podo y después saco cinco, como una manera de candelabro. Si no lo hago así, no puedo, digamos, vamos a hacer metafóricamente, la poda es una herida y un corte como al crecimiento, digamos, altivo, ¿verdad? De pronto nos vamos y nos vamos y nos vamos para arriba sin ver para abajo,
Digo que la planta también busca arriba, pero si no la cortamos, o sea, simplemente esa altivez, digamos, no vamos a tener el fruto para otras personas, digamos, para ser de beneficio para otras personas. Pero una vez que podamos, la organizamos, que crece en una espaldera, por ejemplo, un soporte, ellas también tiran brotes laterales. Aún esos brotes hay que podarlos, imagínate y seguirle hiriendo un poquito a la planta, pero para ya sacar lo que realmente va a cargarse de fruta, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, en cierto sentido metafórico, requerimos ciertas podas para fructificar, digamos, altos en el camino, altos a la altivez, para poder entender que también nosotros tenemos que ver a los lados y que dar hacia los lados y que dar a otros, digamos, lo mejor de nosotros. ¿Qué es lo mejor de una planta, por Dios? Los frutos, una planta frutal, por lo menos. Ya sabemos que hay rosas y las rosas dan belleza y hay que podarlas para que den belleza, si no, simplemente es un chirrión con mucha espina y nada más. Pero si no podamos la rosa, igual no da belleza tampoco. Entonces, tiene su sentido metafórico y cuando las personas están trabajando con las plantas, aprenden mucho. Aprendemos mucho del agricultor, de su paciencia, de su perseverancia, porque todo tiene un reloj, digámoslo. Aquí no se corre en lo instantáneo, en la agricultura no se corre a lo instantáneo. Se siembra y mañana tenemos el fruto, ¿no? Hay toda una metáfora el trabajo agricultor, porque hay que esperar muy pacientemente a que la planta emerja, los ciclos de vida del cultivo tienen su tiempo y requieren perseverancia a pesar de las vicisitudes del clima, sequías o mucha lluvia. Tenemos que sembrar con esperanza. Dice que a su tiempo segaremos y no desmayamos, ¿verdad? Entonces, sí nos enseña mucho la vida en el campo a una vida más, más natural, porque ahora se quiere correr por todo y todo se quiere instantáneo, ¿no? Realmente, Rafita, es toda una enseñanza. Creo que hay muchísimo más que hablar acerca de esto. Quisiera que pasemos a este momento en donde hablas de juventud rural, donde creo que estás llevando a cabo el deseo de mi papá. Vos decías, mi papá no venía muy contento porque no era una persona que pudiese desarrollarse como agricultor, propietario, ¿verdad? Que tiene otras posibilidades. Yo creo que esa visión de poder unir aquello que nos da la vida misma en la tierra y poder de alguna manera ser protagonista de llevarlo a otras posibilidades, como lo que estás haciendo en Juventud Rural. Verte hacer esto que ha sido para mí simple y sencillamente admirable en lo que has logrado en una juventud, en espacios donde estabas, donde los jóvenes estaban simple y sencillamente alineados a que iban a la escuela y después de eso las mujeres no podían ni siquiera volver a pensar en la educación y verlas liderando porque hubo alguien que creyó que se podía desde el campo llevar a la gestión y hacer de esos muchachos empresarios. Rafa, eso es una visión que realmente mueve al mundo, que le da una posibilidad a muchos. Contanos un poco de esa gran experiencia en tu vida. Bueno, sí, yo he podido identificar primeramente que yo tengo una deuda con el campo, porque fui un chico que nació en la ciudad y fue un chico fruto de un hombre que fue expulsado del campo por falta de oportunidades. No lo querían dejar estudiar y mi papá, como dicen, de verdad tuvo la valentía de hacer lo que tenía que hacer. Se vino, digamos, y respetando un poco lo que creía el padre, pero el padre era la tradición. Rompió con esos esquemas, lo que me gusta, digámoslo así,
Él fue, de alguna forma, rompió con la tradición y se saltó, digamos, saltó del campo a a la ciudad en busca de oportunidades. Pero no tiene que ser así. Yo creo que, creo que digo que estamos en deuda? Porque nos ganamos un líder comunal como mi padre en la zona urbana que dio demasiado fruto y hizo por nosotros mucho y pues nos tuvo a nosotros como profesionales. Yo siento que sí tengo una deuda con el campo porque si yo pienso en lo que mi papá pudiera haber experimentado con oportunidades de educación, de acceso a recursos, de acceso al crédito, de acceso a la tierra, pues me imagino que él se hubiera anclado en la ruralidad y estuviera orgulloso de haber ayudado y con ese liderazgo maravilloso hubiera hecho cosas grandes por su comunidad y por sus pares. Entonces, sí, me impulsa mucho a mí el hecho de que lo que yo tuve, gracias a mi padre, un acceso a la educación gratuita, como es la universidad, como es el colegio, los chicos del campo que no lo tienen puedan tener. Y lo he logrado en el sentido de que es básicamente la pasión, es cuál es el sueño, que una juventud rural con posibilidades, con cierre de brechas, con accesos para que sean actores protagónicos del agro y el desarrollo rural. Yo lo dije una vez, me prometí, hasta el cansancio, voy a trabajar por ahí, el año 2000 más o menos, ya estaba yo trabajando en eso. Voy voy a llegar hasta el cansancio por luchar por una juventud rural con acceso a tecnología, con acceso a activos, con acceso a educación, con acceso a tierra, en fin, hasta donde pueda llegar y ahí es donde utilizo también esa parte que yo heredé y de la pasión. He podido dirigir redes de 35 instituciones, todos enfocados hacia dar servicios integrados a jóvenes y ahorita estoy liderando una red internacional que se llama Latinoamericana Interinstitucional, potenciando las juventudes rurales. Y mi sueño es justamente que haya una red por cada país de América Latina y en eso estamos. Pero esa construcción, como le digo, no tiene precio. Para mí no es dinero, es algo que es el sueño que yo estoy viviendo ya y que estoy viendo el logro, pero se va a suceder en estos años. Rafita, es que no has dejado de soñar. O sea, fuiste un niño soñador y atajabas, soñador y atajabas. O sea, gestionabas y repensaste y lograste innovar en una forma increíble en medio de la ruralidad. La juventud está teniendo oportunidades. Los muchachos tienen muchas veces límites que se han puesto porque simple y sencillamente han perdido la posibilidad de transpirar. Porque quizá la inspiración está, pero no hay ese ímpetu para llegar hasta la portería y poder atajar. No hay esa posibilidad en su sueño de saber que hay que trabajar duro para poder llegar a lograr lo que uno quiere. La misma fórmula que la cultura nos da, nos hace pensar que podemos encontrar todo en paquetitos y que sea light y express. Y realmente quienes hemos logrado llegar más allá y además vivir para el bien común, hemos tenido que caminar muchas veces. Y mi padre se vino, sí, se vino de ese lugar donde no encontró cómo, pero se vino descalzo y caminando. Y no le importó tener que pasar y tener que brincarse todo eso y venir a un mundo desconocido totalmente, donde además sentía temor. ¿Por qué? Por lo desconocido. Porque además, o sea, muchas personas pensaban que una persona rural en la vida capitalina era terrible, que no era aceptada, que no tenía lugar. Pero él decidió
seguir el camino que se había trazado. Así es que eso que hoy estamos historizando está dado en tu vida, Rafa, y en la mía. Y está dada en la vida de muchas personas que se han tenido que jugar el todo por el todo para poder llegar más allá y poder crear de su sueño una realidad y además dar una milla extra, porque cuando uno tiene un logro, vos decías, gastarme hasta el cansancio, llegar hasta el cansancio, sí, pero no te he visto el cansancio porque vos entre más caminas, más deseo tenés, más ganas tenés de tener nuevos objetivos, nuevos logros. Entonces, quiere decir que más bien es una nutrición, así como decís de que hay que herir, ¿verdad? El árbol o el arbusto que hay que herir. O sea, pienso que ese corte muchas veces que hacemos con algo da muchísimo fruto y tenemos que aprender a cortar todo aquello a lo que nos hemos acostumbrado, porque en nuestro narcisismo y en nuestra grandeza queremos ir para arriba, pero resulta que necesitamos crecer integralmente. Necesitamos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y definitivamente tu historia es de gracia de lo que aprendimos de nuestros padres y de gracia estás dándole a muchos y muchos están multiplicando en América Latina para poder que otros también sueñen con vos y sigan adelante construyendo para vivir mejor. Y una de las cosas que he aprendido también, lo aprendí de mi padre, el relacionamiento, la capacidad de hacer relaciones. Eso fue para mí desde pequeño lo vi, lo vi cuando me interné a mi papá en el hospital y estuve muchas horas. Siempre fue amigo de todos, en fin. Y eso es una de las cosas que me heredó él en la construcción de redes, ¿no? Yo voy a un congreso y no me siento tanto a ver los trabajos del congreso, sino que tomo café con el que está a la par y le digo caminemos juntos, porque tengo algo que compartir, una visión. Y esa fue el origen de la red latinoamericana. Empecé a exponer, pero luego a tomar café, a vivir eso que me gusta, eso porque yo creo que aprendo hablando, entonces me aprovecho de los demás cuando me relaciono, aprendo hablando porque me surgen cosas que no había pensado, pero que se me conectan, ¿verdad? Entonces, esa parte de relacionamiento, de ser muy afectivo, cuando yo he dado charlas y cursos de por qué me ha ido bien con las redes, yo le digo, es que soy un romántico en el sentido de la afectividad, porque yo digo, probablemente somos de muchas instituciones y las instituciones nos limitan a la participación conjunta, porque las redes no tienen, digámoslo así, las redes de colaboración no tienen jerarquía, no tienen ley orgánica, pero tienen otros principios y valores, que es, digamos, lo que el psicólogo Maslow decía, la jerarquía de necesidades, en el sentido de que en la red podemos hacer, podemos crecer, podemos amarnos, podemos darnos, y yo lo trabajo mucho en el grupo, la afectividad. Yo pienso que trabajar con amigos es una cosa enormemente satisfactoria para mí. Cuando trabajo con redes, los hago mis amigos, comemos juntos, compartimos y trabajamos. Creo que eso también es un legado de mi padre, que yo veía que disfrutaba las relaciones, compartía, que siendo capitán del equipo, siendo, bueno, director, había la casa, ponía su música. Y siento que eso es disfrutar la vida, cuando tenemos, y eso es lo que llamamos el capital social, cuando tenemos la amistad tan fuerte, pero con el objetivo que no se nos pierde en la mirada. Entonces, yo creo que por ahí tenemos mucho que aprender. A veces queremos hacer todo solos y desde niños ya hemos hablado que nos relacionamos. Pues nos relacionamos porque pues, para ser el mejor portero del mundo tengo que tener un equipo. No puedo hacerlo solo, ¿no? Y para hacer un trabajo en Juventud Rural no puedo hacerlo solo, ni desde mi institución. Tengo que hacerlo en forma multidisciplinaria y con una visión sistémica, ¿verdad? De la realidad.
Y esas son las cosas que uno va aprendiendo en el camino y que cada persona tiene su talento, que uno no lo tiene todo. Tal vez uno logra inspirar, pero tiene que entender que otras personas tienen mejores talentos que uno en la parte administrativa. Yo sé y confieso que soy soñador y para empezar de cero, no me cuesta, pero cuando llene la rutina de la administración, por Dios, qué desorden. Entonces, me entiendo y entiendo mis limitaciones y el líder tiene que aprender a saber cuáles son las limitaciones para buscar a otros con esas virtudes, definitivamente, ¿verdad? Y a veces hay líderes tan ciegos que creen que en todos son buenos y no es así. Ahí es donde viene también el espíritu y el trabajo de equipo y de buscar los talentos que se requieren para una visión. Así es, Rafita. Bueno, yo te quiero dar las gracias por ser de mi equipo por cada año de mi vida, porque en todo el tiempo hemos estado aprendiendo juntos y caminando juntos. Y seguiremos en este camino dando de gracia lo que de gracia hemos recibido y además abriéndole a muchas personas la oportunidad para poder llegar al otro lado, para saltar esa brecha y poder decir, aquí estaba mi objetivo. Rafita, las últimas palabras para despedirnos. Creo que podríamos hablar por horas de todas estas experiencias y también quisiera que le contes a nuestra audiencia porque muchos estarán interesados en cómo ser parte de esas redes de juventud rural y cómo te localizan. Ya lo vamos a anotar en la parte escrita, pero cuéntales brevemente cómo podés ayudarles si fuera del caso en sus comunidades. Bueno, yo estoy a la orden, soy un servidor público que todo lo que hago es compartir, digamos, servir. Soy especialista en juventud rural, he publicado algunos libros, he trabajado metodologías con jóvenes y quienes estén interesados, pues me pueden buscar en el Face, Rafael Mesén Vega. Y también está la red que se llama Potenciando a las Juventudes Rurales, a la cual pueden también, si desean, solicitar adhesión para que conozcan los trabajos que hacemos. En fin, y una de las cosas muy importantes que dejarles es sueñen y continúen soñando, pero recuerden una cosa, soñar es el 10% de inspiración, es lo que nos mueve hasta las entrañas, que realmente, pero el trabajo es el 90%. Entonces hay que tener disciplina para cumplir esos sueños, adherir personas en el camino que sueñen lo mismo que vos, ser humildes y vulnerables en el sentido de que vos necesitas a otras personas para caminar juntos hacia una visión conjunta e ir añadiendo personas que crean y porque realmente ahí es donde está la fuerza, cuando unimos los talentos y complementamos los talentos y trabajamos juntos con una visión compartida y no nuestra, sino compartida, eso sería una de las cosas más maravillosas, ¿no? Cumplir los sueños, pero con otras personas a la par. Gracias, Rafita, por todo lo que nos has compartido hoy en este episodio de Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por ser mi hermano, te amo profundamente y gracias a ustedes, amigos, por quedarse con nosotros hasta el final. Deseamos con todo el corazón que usted pueda caminar soñando y que trabaje para lograr eso que realmente se ha propuesto. Los esperamos el próximo miércoles en un nuevo episodio de Conversaciones con Rocío Mesén. Los quiero mucho. Cuídense, por favor. Que Dios los bendiga. Chao.